Bueno. Pues muy buenos días, hermanos. Pues le doy gracias a Dios de que me dio para iniciar esta predicación de Semana Santa con el Domingo de Ramos, con la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Pero también vemos que aparte de esa entrada triunfal, también vemos la victoria de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo el día de hoy, en su resurrección. Y eso ya como creyentes, como cristianos, como escogidos e hijos de Dios, nos debe de dar ánimo y alegría para continuar en este camino que sabemos que es camino de vida, camino de salvación, porque el protagonista de esto fue nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el que ofreció su cuerpo para que pudiéramos ser salvos, para que pudiéramos tener una conexión con nuestro Dios, porque saben que Dios estaba peleado con la humanidad por nuestra carne, por nuestros pecados, y el único que nos podía hacer entrar a su presencia era el Señor Jesucristo. Así que toda la honra y toda la alabanza y todo el poder al Señor, al Rey de Reyes, Señor de señores, nuestro Salvador, Jesucristo. Y pues hoy me toca culminar esta Semana Santa o Semana de Pascua y pues vamos a ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También, ¿qué nos enseña esta resurrección? Llamado Domingo de Resurrección y muchos le llaman Domingo de Pascua. Así que, hermanos, pues vamos a iniciar. Hermanos, Dios nos ha mostrado a través del tiempo y de la historia su fuerza mediante poderosas acciones a nuestro favor. A medida que comprendemos mejor estas acciones, nos damos cuenta de su poder y encontramos la fortaleza para vivir rectamente y con gratitud. Todas estas cosas involucran en su plan redentor a su Hijo Jesucristo. La primera forma en que Dios ha demostrado su poder es resucitando a su Hijo Jesucristo de entre los muertos. Jesús ha resucitado. Si eres creyente, probablemente ya lo sepas, pero si no lo eres, también te invito y animo para que lo creas. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre lo que esto significa? Este es un acto increíble de poder, un cuerpo muerto, sin función, sin poder alguno en sí mismo, resucitado para vivir de nuevo. Y no es un cuerpo cualquiera. El que Dios ha resucitado es el cuerpo de su Hijo Jesucristo, el gobernante del universo. De hecho, la resurrección de Jesús no es solo el comienzo de su nueva vida, es el comienzo de una nueva creación. Él mismo es la garantía de que nosotros, de que tú y yo, los que creemos en Él, también resucitaremos
de entre los muertos. Y el poder que Dios ha demostrado al resucitar a su Hijo es un poder que nos fortalece, nos anima ahora e incluso en nuestra debilidad. Vamos, hermanos, a ver qué nos dice Romanos 1, 16, 17. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. El Señor, previo a que sus seguidores tendrían a veces la tentación de avergonzarse del Evangelio, por eso el Señor les advirtió: si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en gloria del Padre. De hecho, en el mensaje de salvación es el poderoso poder, porque es el único que trae perdón y la salvación eterna a todo el que lo crea. Porque este poder actúa salvando, transformando corazones endurecidos, y no depende de la fuerza humana, sino de la obra de Cristo, llevando al creyente de la muerte espiritual a la vida eterna. Reconocemos que Dios es todopoderoso, dueño de la fuerza, la grandeza y la victoria, sobre todo en el cielo y la tierra. Se ha manifestado en la creación, en la liberación de su pueblo y en la resurrección. El Señor Jesús ha resucitado de entre los muertos. Oramos, hermanos. Dios Padre bendito, pues te damos gracias, Señor, porque por amor y por tu misericordia, Padre, mandaste a tu Hijo como Cordero para que fueran pagados estos pecados de la humanidad. Y sabemos que la salvación viene a través de Él, de esa victoria, Señor, en el cual Él ha roto las cadenas del pecado, ha roto las cadenas de la muerte. Y Él viene como gobernante de esta tierra, como Señor de su pueblo, de estas naciones, Padre. Le damos gracias porque a través de ti, Padre, pues hemos sido perdonados. Ya tenemos una comunicación contigo, Padre, sin intermediarios. Tenemos un abogado, un sacerdote a tu lado, Padre. Y sabemos que el Evangelio es para que todo aquel que lo escuche crea en tu Hijo, tenga fe y se acerque a Él y también a ti, Señor, para que igual a través del Evangelio también aprendamos muchísimas cosas de nuestro Señor Jesucristo, que aunque su paso por este mundo fue corto, pero nos trajo mucha enseñanza para que el día de mañana
y no el día de mañana, el día de hoy, y siempre tenemos la gloria, Padre. Así que le doy gracias al Señor por mis hermanos, porque les has puesto en su corazón y en su mente el venir a oír tu palabra. ¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Y qué es lo que debemos de hacer nosotros? Tenemos que adorar a nuestro Señor, a nuestro Rey. Tenemos que alabarte a ti, Padre, por todo lo que has hecho y por lo que harás. Pues damos gracias a mi Señor porque nos permite escuchar su palabra de verdad. Y le doy gracias porque en mí pues me ha escogido para dar este mensaje. Estoy agradecido y me siento contento, animoso. Gracias, mi Señor, y oro en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues vamos a ver en uno de los 4 evangelios que nos narra la resurrección del Señor. Vamos a leer. Lucas 24, 1, 8. Bueno, le voy a leer. ¿Qué nos dice Lucas 24 del 1 al 8? Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido removido la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron hasta tocar el suelo en su rostro. Pero ellos dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces, ellas se acordaron de las palabras de Jesús. En esta porción nos narra el momento en que los ángeles anuncian a las mujeres en el sepulcro del Señor. No está aquí, ha resucitado, recordándoles sus propias enseñanzas sobre su muerte y resurrección al tercer día, confirmando la victoria del Señor Jesucristo, validando su identidad y misión profética. Es el mensaje central del cristianismo. La tumba vacía es la evidencia física de que la muerte fue vencida. Los ángeles se dirigen hacia las mujeres para que en su desesperación y dolor recordarles su fe de las palabras de Jesús. La comprensión de la resurrección depende de conocer las promesas en las Escrituras y hacer énfasis que el Hijo del Hombre fue entregado, crucificado y resucitará. No fue un accidente, sino el plan divino de redención.
Durante siglos la Iglesia cristiana ha celebrado la resurrección del Señor Jesucristo los domingos, 3 días después de recordar su muerte, el Viernes Santo. Esta línea de tiempo en 3 días se basa en numerosas referencias en el Nuevo Testamento. El Señor Jesús predijo su resurrección muchas veces y los apóstoles la incluyen en su mensaje del Evangelio. Vamos a ver. Mateo 12:40. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Marcos 8:31. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Lucas 9:22. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al 3er día. Y en el Evangelio de Juan 2:19-21, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días, pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. ¿Por qué la resurrección del Señor tuvo lugar 3 días después de su muerte? Él podría haber resucitado 1 día, 2 días o incluso 4 días después de su muerte. Y aún así, la resurrección seguiría siendo válida desde el punto de vista histórico, de acuerdo con los testigos oculares. Para Jesús y los apóstoles, el momento de la resurrección tiene importantes implicaciones teológicas. La línea del tiempo de 3 días es importante en la narrativa bíblica porque es el día especial en el que Dios creó nueva vida y activó su pacto con la humanidad. Cuando llegamos a los evangelios, encontramos que el Señor habla de una resurrección al 3er día cuando habla de su muerte con sus discípulos. De hecho, Él menciona 3 días 21 veces en los relatos del Evangelio. A estas alturas, probablemente puedas decir que ese énfasis no fue aleatorio. El Señor fue categórico sobre el 3er día porque representa el patrón de Dios de crear nueva vida y establecer un pacto con la humanidad. Cuando celebramos la resurrección de Jesucristo el domingo de Pascua, no solo estamos siguiendo una tradición histórica, hermanos, estamos participando en una teología profundamente significativa centrada en el 3er día y la obra redentora de Dios. El patrón del diseño del 3er día es un recordatorio. Dios ha iniciado el proceso de resucitar a las personas a una nueva vida y de traerlas a una nueva alianza del pacto. Amén, hermanos.
El Señor Jesucristo es el punto culminante de los pactos. Los autores del Nuevo Testamento presentan al Señor Jesucristo como el descendiente de Abraham y se convirtió en bendición para todas las naciones. Él es el Moisés más grande que nos saca de la esclavitud y es el israelita obediente que cumple de forma perfecta las leyes de Dios. Él es el hijo de la realeza de David que inauguró el reino de Dios en su vida, muerte y resurrección, y que ahora está sentado a la diestra de Dios, reinando para siempre como el único Rey verdadero. Jesús triunfó perfectamente en todos los puntos en los que la humanidad falló. Él es el garante y el mediador del nuevo y mejor pacto. Ahora, las personas de todas las naciones, tribus y lenguas que confían en Jesús pueden convertirse en parte de la familia del pacto de Dios. En este pacto, nosotros, tú y yo, hermanos, recibimos perdón de los pecados y el Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda a vivir con justicia y asociarnos con Él para que renueve al mundo. El Señor se entregó por obediencia en manos de hombres pecadores, demostrando su amor, su misericordia y el triunfo de Dios sobre el odio humano. El hecho de que el Señor Jesucristo haya resucitado significa que es el Señor de señores, Rey de reyes y gobernantes de este mundo. Gobernante. Se ha humillado a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó. Filipenses 2, 9, 11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Hermanos, tenemos en el Señor Jesús el ejemplo perfecto de una vida de humildad que todos deberíamos de imitar. Aunque Jesús es Dios, durante siglos la Iglesia cristiana ha celebrado, me puse una hoja que no era. Aunque Jesús es Dios, eligió humillarse para venir como humano, vivir una vida santa y recta, morir por nuestros pecados y resucitar para completar el sacrificio necesario para nuestra salvación. Este pensamiento podría ser muy humillante para aquellas personas que son egoístas y egocéntricos, pensando solo en sí mismas o en su pequeño mundo de prosperidad. Tendemos a dejar a Dios de lado y vivir nuestras vidas como queremos, esperando que Dios nos conceda todos nuestros deseos de carne y a veces hasta de prosperidad. Como creyentes y seguidores de la palabra de Dios, debemos esforzarnos
para eliminar este egoísmo, este orgullo y esta sabiduría humana y seguir el camino de salvación que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos ha mostrado. Debemos de dejar usar excusas o hacer comentarios como nunca podría ser perfecto como Cristo. Así que, ¿para qué intentarlo? Y así es, hermanos, a muchos nos cuesta dejar nuestra comodidad, incluso para venir a congregarnos. Y a veces no servimos al Señor, porque a lo mejor, pues no nos nace, no nos sale del corazón. Y eso, pues a veces nos hace, como dice la palabra, nos hace tibios. Estamos en el punto intermedio que ni somos fríos ni somos calientes. Y yo creo que una comida cuando la probamos, pues debe estar calentita, sobre todo una sopita o un caldo de pollo, pues debe estar caliente, no debe estar ni tibio ni frío, porque para mí, en lo personal, pues no me sabe bien. Por eso muchas veces nuestro Dios nos deja tomar decisiones. Y como dice, decisiones para bendición o para maldición. Y muchos optamos por la maldición. Y como dirían, porque nos encanta la mala vida. Así somos muchos. Y seguimos en lo mismo. No tomamos ese camino que nos enseña el Señor Jesucristo, que es de obediencia. De amar al prójimo, de amar a nuestro Dios, incluso de amar nuestra propia vida. Porque recuerda que ya no es nuestra vida, es la vida del Señor. Y nosotros dependemos de Él. Así que, pues si somos creyentes, hermanos, debemos de ponernos al servicio del Señor. Primeramente, con nuestras acciones hacia nuestros hermanos y tu familia, tu trabajo y en todo lugar. Debemos dejar de lado la vida de orgullo y seguir de cerca la vida de humildad y amor que vemos en nuestro Salvador Cristo Jesús. Y esto significa que Él está por encima de todo y es la autoridad sobre todo. Vemos esta verdad a menudo en las Escrituras, incluso en el Antiguo Testamento, en referencia al Mesías. Ay, perdón, hermano, se me afloja la nariz y se me afloja la sed. ¿Y qué nos dice Isaías 52, 13, 15? Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombrarán de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado
y entenderán lo que no habían oído. Igualmente el profeta Daniel, que nos dice, en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Amén. Así que, hermanos, hay mucha evidencia en las Escrituras que se pueden usar para demostrar que en la humildad del Señor, al ser como un siervo sometido a la obediencia del Padre. Él fue y es exaltado como el Señor soberano de la creación, y por supuesto su humildad formaba parte del plan de Dios para nuestra redención. Por eso, no resta importancia el hecho de que Jesús se humilló y es exaltado por este acto soberano de obediencia. El verdadero creyente reconocerá que Jesús no solo es Salvador, sino también el Señor. Este reconocimiento se traduce en acción, lo que lleva a la confesión oral de esta verdad sobre el señorío de Jesucristo. Romanos 10, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Amén. Como cristianos, somos considerados posesión del Señor, no solo por algún acto de compra, sino porque Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Creo que está claro que Jesús es el Señor y que todo creyente vivirá su vida de esa manera. No es que seamos perfectos, sino que el objetivo de nuestra vida diaria debe ser el hecho de que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Nótese que este acto de inclinar y confesar que Jesús es el Señor es para la gloria de Dios Padre. Sabemos y reconocemos que Jesús es Dios, pero es el Padre quien recibe la gloria que le corresponde por la redención realizada a través de Jesucristo y en nuestras vidas. En el plan y propósito de Dios nos da la seguridad de la salvación, la cual nos invita a vivir con gratitud, reconociendo nuestra identidad como hijos amados desde antes de la creación. Hemos sido elegidos, hermanos, no por nuestros méritos, sino según su voluntad, para ser santos y sin mancha, ya que somos parte de su plan perfecto de santificación. Al creer en nuestro Salvador, Jesucristo, fuimos sellados con el poder del Espíritu Santo, lo que funciona como un sello de propiedad y una garantía de nuestra herencia eterna.
Y a través de estas bendiciones, Él nos pide que vivamos para alabanza de su gloria. Amén. Y voy a leer Efesios 1, 3, 14. Permítanme más poner rápidamente que nada más les iba a leer unos cuantos versículos para culminar con mi predicación, en el cual recibimos bendiciones de nuestro Señor, de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Si me gustan acompañar, es en el libro de Efesios. Del 1, Efesios capítulo 1, del 3 al 14. En el cual nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Y ahora termino con 13:14. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Y este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Amén. Pues, hermanos, igualmente a aquellas personas que no se han bautizado y que no han recibido al Señor, espero que entendamos el mensaje, este mensaje de salvación, de este evangelio que tiene el poder de Dios
para que todos aquellos que se acercan a Él puedan ser transformados, para que podamos ser gratos al Señor, seamos ese aroma grato y que nos alejemos de las tentaciones de este mundo, que vivamos rectamente, que vivamos siempre con gratitud hacia Él, hacia nuestros hermanos, incluso hacia nuestro trabajo. Porque hemos dicho que tener esa actitud de gratitud nos abre las puertas, hermanos. Nos hace ser buenos testimonios, nos hace tener luz, nos hace que esa luz penetre en muchos lugares en el cual pues se necesitan y lo necesitan a mi Señor. Sabemos que el Señor es luz y que nosotros somos esas lucecitas que también el día de mañana, y no el día de mañana, ahorita estamos alumbrando parte de ese mundo que aún se encuentra en la oscuridad y en el cual pues no conocen del Señor, no se acercan al Señor y realmente son incrédulos porque apuestan más por el mundo que por Dios. Así que hermanos, pues vamos a continuar ahorita. Vamos a tener la Santa Cena y yo voy a orar por esta predicación en el cual doy punto final para continuar igualmente con una alabanza. Y Dios Padre bendito, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por que mis hermanos pudieron disponer y santificar este tiempo, Padre, para igualmente darte la honra y la gloria, Señor, por ese plan, por ese propósito, por esa redención hacia nosotros, Señor, en el cual nos has incluido como hijos tuyos, nos has escogidos, y pues estamos aquí, Padre, adorándote, dándote la alabanza. Te pedimos que igual guardes nuestro corazón de todo mal, que siempre haya ese ánimo, esa felicidad, pero también que haya en ese corazón humildad, que no haya soberbia, que no haya ego, que no haya orgullo, que eso es lo que a nosotros como humanos pues nos hace perder el camino y sabemos que solamente contigo y depositándolo contigo, Señor, tú nos puedes sanar. Así que Padre, pues gracias a mis hermanos que estuvieron aquí, que les pusiste en su mente y en su corazón venir y oír tu palabra de verdad. Y oro en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues hermanos,